Me presento un poco, me llamo Sofía y bueno, siempre intento hacer una presentación, bueno, esta es la slide que más cambio junto con otra que ahora os enseñaré, para definirme un poco qué tipo de roles he solido o suelo trabajar. He trabajado desde asesoría lingüística, lingüística computacional, UX Writer, porque en ese momento no existía nada de diseño conversacional, luego Conversational AI Consultant, Specialist, bla, 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 bla. Bueno, son muchos tags, muchas etiquetas que os las dejo no para hacerme guay, simplemente para que entendáis un poco todo lo que ha cambiado este tipo de sector, lo que cuesta a veces tener que mantenerse en ese punto, ¿no? Pero en resumen, ahora mismo trabajo como diseñadora conversacional en Garaje de Ideas y desde que empecé a trabajar en 2018 en este sector, ¿vale? Dentro del mundo de interfaces conversacionales. Eh, bueno, sí, voy a hablaros un poco del drama que he ido viviendo desde ese momento, ¿vale? Así como modo anecdótico, cuando empecé a trabajar en este sector, me acuerdo que de las primeras cosas que me llamaron la atención es que no había, por ejemplo, modelos de lenguaje de lenguas cooficiales. Así, pum, no se podía trabajar. De hecho, una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar en ese momento fue en un modelo de lenguaje propio, único, para poder trabajar en modelos cooficiales, ¿vale? Eso ahora mismo pues no es un problema, de hecho estamos hablando de una disciplina o estamos hablando realmente de otro tipo de discusiones, ¿no? Realmente de lo que vamos a hablar ahora es precisamente de esto, de este gran drama, ¿vale? En el que, bueno, os he traído mis noticias favoritas últimamente con lo que es la IA, porque yo vengo a quitarle un poco el gorro fantástico, o voy a intentarlo, ¿vale? Es una recopilación fantástica que he ido haciendo sobre titulares, sobre cómo la IA va a destruir empleo, cómo la IA se va a apoderar de todos nosotros, eh, que se están utilizando inteligencias artificiales para prácticamente, no sé, hasta decidir qué tipo de café necesitas. Entonces, bueno, esto ha llevado, o bueno, esto viene también incentivado por el imaginario que tenemos compartido con series como, o películas como Matrix, Her, Black Mirror, que ya han dejado de hacerla, no sé si sabéis por qué. El creador ha dicho que cree que ya estamos ya en ese punto, entonces ha dicho que ya no se le ocurren más, no, no, esto es de verdad, ¿eh? Ha dicho que no se le ocurre una temporada nueva porque dice que ya estamos ahí, estamos ya en ese punto en el que se nos está empezando a prácticamente ir la cabeza, ¿no? Eh, bueno, decir que lógicamente todos tenemos, gracias a este imaginario compartido, a estas noticias, todos tenemos en la cabeza pues, que nos imaginamos una IA autónoma, independiente, perfectamente capaz. Que los modelos de IA generativos o los Large Language Models son una solución para mejorar, para cualquier cosa, ¿no? Tú vas a utilizar un modelo de IA generativo y ¡pum!, se va a arreglar todo. Y que cualquier proceso puede conversacionalizarse, que esto es algo que gracioso, empezamos a discutirlo hace relativamente poco, pero me di cuenta de que es la dicotomía o el principal problema con el que nos estamos enfrentando desde que empezamos a trabajar en este sector. Que, claro, cualquier cosa se puede realmente resolver con una conversación, pero quizá no todo se deba resolver con una conversación. Entonces, bueno, estos son mitos. Mitos que voy a intentar hoy y mis compañeras vamos a intentar, no sé, desmitificarlos un poco o intentar bajarlos, ¿vale? Entonces, voy a hablaros de tres grandes realidades. Entonces, voy a hacerlo rápido. La idea es, conceptos clave, vamos a hablar de lo que entendemos por interfaz conversacional o sistema conversacional, ¿vale? Atendiendo un poco a principio de, bueno, cuando empezó a hablarse de esto, cuando se empezó a acuñar este concepto. Vamos a hablar de la disrupción generativa, del gran drama de la disrupción generativa que no solamente ha afectado a, creo que la mayoría de sectores, sino que también ha afectado, por supuesto, de lleno e impactado en el mundo de la inteligencia artificial, en concreto el mundo de las interfaces conversacionales. Y por último, los casos de uso. ¿Para qué se están utilizando los modelos de IA generativos en interfaces conversacionales y cómo se están implementando hoy día, ¿vale? Entonces, empezamos con sistema conversacional. Esta es la otra slide que os decía que me cuesta mucho cambiar y que creo que es la que más cambio y con la que casi siempre me gusta empezar porque aunque la mayoría creo que, bueno, la mayoría, eso se decía antes, pero ahora todo el mundo ha interactuado con una inteligencia artificial, lo sepa o no, sea consciente o no. Hay que definirlo porque creo que si partimos de una definición común siempre nos es más sencillo, más fácil el poder delimitar o explorar el resto de cosas que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué es un sistema conversacional? Pues no deja de ser una aplicación o un producto
que permite que los usuarios interactúen con lenguaje natural, que todo esto suena muy bonito. Lenguaje natural, acá, lengua materna o segunda lengua, ¿vale? Capacidad de habla que tenemos los seres humanos. Entonces, no deja de ser un sistema que está diseñado para imitar una interacción humana, ¿vale? Para simular una interacción humana. Problema, yo estudié lingüística. Entonces, ¿qué pasa? Que de lo primero que te das cuenta es que el proceso comunicativo es muchísimo más complejo de lo que realmente pensamos y se intenta a veces simplificar con el mensajito de emisor-mensaje-receptor, pero para que os hagáis una idea, de lo primero que me enseñaron a mí en la carrera era que normalmente tú piensas en una idea, que es la que tengo yo, por ejemplo, yo en la cabeza, tengo la charla, la estoy formulando, pero claro, mi pensamiento está llegando a palabras. Yo estoy emitiendo estas palabras, que son el mensaje, y a vosotros os llega una cosa a la cabeza, pero realmente esas palabras las estáis reinterpretando en vuestra cabeza, ¿vale? Ergo, de lo que yo pensaba que estaba diciendo, lo que digo, lo que os llega y lo que os montáis en vuestro cerebro es un proceso completamente distinto. O sea, estamos hablando de que la comunicación humana es casi como por arte de magia, pero vaya pedazo de magia porque al final nos acabamos entendiendo. La gracia de este proceso comunicativo, que eso es un típico esquema que nos han enseñado a todos en el cole, emisor, mensaje, receptor, es que, aunque parece muy sencillo, es muy simplista, es un modelo que además está basado en matemática y realmente no representa la complejidad de este proceso, ¿vale? De cómo los seres humanos nos estamos entendiendo. Problema, estamos simulando una conversación, ¿vale? Entonces, arriba tenéis un galimatías de algunas de las inteligencias artificiales o algunas de las tecnologías que se suelen utilizar para construir esta simulación, ¿vale? Pero no deja de ser un producto que se construye para hacer esta simulación, ¿vale? La primera persona que se preguntó esto, que esta es la parte que vamos a dar así un poco como saltitos, es en 1950 y si pueden las máquinas pensar. Repito, 1950. Hace ya bastante, ha llovido mucho. ¿Quién fue? Fue Alan Turing, que es este señor de aquí, ¿vale? Y si no habéis visto la peli de Enigma, os la recomiendo, la podéis echar un vistazo, es bastante amena. Simplemente la idea que tenía este físico británico, perdón, matemático físico creo que era, británico, era, bueno, vamos a suponer que llega un punto en el que las máquinas va a llegar a un punto que son capaces de pensar. Y la dificultad principal va a ser distinguir qué son máquinas de qué son humanos. Entonces se propone que para esto se haga el test de Turing, ¿vale? Si no tenéis con idea de, de cómo es, cómo funciona, es lo que está representado en este esquema. El sujeto C es el que está intentando averiguar si habla con un humano o una máquina. Él es una máquina que se hace pasar por una persona y él es una persona. Después de tener una conversación con ambos, tendrá que decidir cuál es una máquina, cuál es una persona. Entonces lo deja completamente a criterio del ser humano. Bueno, él ya se planteó este drama, por así decirlo, en 1950, pero claro, el tiempo ha ido pasando y como podéis ver, los primeros años, desde 1950 hasta prácticamente los 2000, lo que veis en bolitas son como hitos de la IA conversacional. Yo he puesto uno gordísimo gigante ahí que vamos a ver, claro, cuál es el de hoy, que sea a empezar a hablar de la disrupción generativa. Y a ver, lo único destacable es que aunque empezó en 1950, si podéis ver, a medida que va avanzando el tiempo, las bolitas se van juntando. ¿Eso qué significa? Que a medida que ha avanzado el tiempo, realmente a nivel tecnológico, lo tenemos no mucho más fácil, pero ha habido grandes hitos porque se nos ha permitido hacer esos grandes avances, ¿vale? Entonces, siempre utilizo este slide para explicar el gran drama entre los 2000, en concreto el 21, 22, 23, ¿vale? Hasta el 2021, bueno, para los que no tengáis contexto sobre Gartner, es una tecnológica que se encarga de hacer un poco previsiones del futuro sobre qué tecnología predominará sobre otra, tal, ¿vale? Bueno, pues hasta 2021 no se ve muy bien en el gráfico, pero la inteligencia artificial, las interfaces conversacionales, etcétera, están como comenzando a considerarse como una tecnología a pico, en el sentido de, ¡buah! Está de moda, se va a poder implementar en los proyectos, va a empezar a surgir un auge en este campo, ¿no? Bueno, pues los siguientes 2 años, el 2022 y el 2023, se complicó tanto el tema conversacional a nivel. Había muchísimos jugadores, había jugadores de nicho, había grandes empresas que tenían productos conversacionales, había muchas estrategias para implementar y crear estos productos. Se hizo tan complicado que sacaron esta tecnología, o por así decirlo, este área, de su hype cycle famoso y lo tuvieron que resolver o intentar resolver en un cuadrante, en el que analizaban ya prácticamente con nombre y apellidos quién era un jugador, una marca, una empresa, un quien fuera,
que estuviera teniendo una posición prioritaria frente a otras empresas, ¿no? Por así decirlo. Es como una manera de explicar, pegó un boom increíble y todavía no había pasado lo que realmente pegó un giro, diría que de 180, que fue a partir de 2022, noviembre. Creo que casi todos tenemos esa cifra en la mente. Yo me acuerdo además de esas navidades perfectamente. Eh, bueno, fue cuando ChatGPT se liberó y todos empezamos ahí a decir, wow, ¿qué es esto? Vamos a utilizarlo ya, ¿vale? Bueno, lo siguiente, como podéis ver, son simplemente meses sueltos, ¿vale? Que el año 2023 fue el año en el que el resto se empezó a subir al carro, ¿vale? Y bueno, ahora también en diciembre del año pasado tenemos incluso ya modelos como el de DeepSeek, que básicamente, para el que no esté muy puesto, se ha hecho con menos recursos, en menos tiempo, etcétera. O sea, es que como que a nivel hardware se está empezando ya a evolucionar muy rápido, ¿no? Pero bueno, hablemos de esto. ¿Qué significa este giro en lo que estábamos hablando? Porque lo que os estaba explicando es que al principio se seguían haciendo, ya se venían haciendo interfaces conversacionales. ¿Qué significa que a partir del 2022 exista una nueva tecnología o que se empiece a hablar de una nueva tecnología que es la IA generativa? Significa que, bueno, esta es la clásica tabla que prácticamente utilizo mucho para poder distinguir a veces cuando un cliente necesita algo, distinguir si necesita un RPA, que no deja de ser un sistema que automatiza cosas, si necesita una interfaz conversacional o un famosísimo ahora nuevo término AI Agents, ¿vale? Que es un término que se está empezando a acuñar ahora, porque claro, son como esos agentes de inteligencia artificial megapoderosos, IA autónoma, independiente, etcétera. Estamos aquí alimentando el imaginario sobre qué capacidades tienen, qué diferencias hay, etcétera. Lo divido un poco por funcionalidad, pros, contras, ¿vale? Y sobre todo cómo de flexibles o adaptables son a los casos de uso. ¿Para qué? Para poder bajarlo y entender primero qué necesita realmente el usuario final y si tiene sentido implementar un sistema u otro, ¿vale? Y esto lo he metido hoy, así que voy a ver cómo lo cuento. Desde que trabajo en este sector, lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, cuando construías con un modelo determinista, construías con la mirada en, vale, yo tengo una serie limitada de capacidades o de opciones para elegir, ¿vale? Tengo una lista de opciones. Entonces, realmente diseñábamos experiencias basadas en la precisión. Dependiendo de cómo de preciso fuera mi modelo, diciendo si esto era rojo, si esto era azul, o si esto era un hola, esto era un adiós, yo me movía con esos números, ¿vale? Entonces decíamos que definíamos un flujo conversacional o una experiencia conversacional en base a todas las opciones conocidas. Y para las desconocidas teníamos nuestro plan B, el out of scope o el no te entiendo, el famoso, ¿vale? Entonces se trabajaba como casi siempre con resultados como más certeros, tipo yo ya sé que el modelo, aquí le estoy dando muchas patadas, ¿vale? Pero es para simplificarlo. Yo sabía que el modelo me iba a poder decir, pues esto es X, o esto sí, o estoy un 80% seguro de que esto es esto, ¿vale? Entonces trabajábamos con esas variables. ¿Qué pasa con los modelos generativos? Que siempre te dan una respuesta y esa respuesta cambia, ¿vale? Entonces dejamos de trabajar con resultados certeros y trabajamos en base a descartes. Yo lo llamo a eso. Le digo, es que estamos haciendo sile nole. Tipo, ¿me vale o no me vale? Entonces, realmente cambia mucho la perspectiva o el prisma a la hora de diseñar con un modelo generativo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que pensar es que tienes que condicionar a ese modelo para que se comporte como tú quieres. Y ese acondicionamiento es el que realmente es donde está la magia, ¿no? Pues jugar con la temperatura, jugar con el prompt, poder jugar también con los guardarraíles que le pongas, decirle no contestes sobre este tema, ni se te ocurra mencionar a la competencia, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, al final, realmente trabajamos en una escala más de grises. Estamos entrando en una dicotomía muy diferente. Ya no estamos hablando sobre si esto era una respuesta esperada y esta era una respuesta inesperada y entonces es un error, pero ahora estamos hablando de ¿qué estamos hablando entonces? Esto siempre me da una respuesta. ¿Cómo lo puedo gestionar? Entonces, en el mundo conversacional, esto es un resumen muy resumido de los 4 casos de uso porque hay muchísimos más, ¿vale? Pero voy a intentar hacer un ejemplo con cada uno de ellos. ¿Cómo se está aplicando en sistemas de IA conversacional? Independientemente de si es un determinista inicial o si es un híbrido al que se le ha metido generativa o si es un generativa puro, estos son casos de uso que se pueden utilizar o no, ¿vale? Es independiente. Pero bueno, el primero que yo creo que es de los que más empezó a experimentar y a utilizar cuando acaba de salir era simplificar o traducir el mensaje, ¿vale?
Tipo, vale, yo ya tengo una conversación, veo que hay un problema, una incidencia con un producto que es que no hay manera de que esto funcione. Vale, pues le vamos a pasar esa información al agente humano y lo que hacemos es coger esa conversación que ha mantenido con la interfaz, la convertimos en un resumen bastante óptimo y se lo pasamos a un agente. Y eso suele ser un caso de uso muy típico que funciona bastante bien. O hacer una traducción del mensaje. Sí que he visto que se traducen, por ejemplo, o que se han utilizado, yo he estado en proyectos multilingües en los que se utilizaban modelos de lenguaje únicos con datos únicos de cada lenguaje y la experiencia también se adaptaba a esos lenguajes. La ventaja que te da a veces los generativos es que por contexto y por cómo funcionan los embeddings es posible que hay veces que la traducción sea quizá más certera, pero eso no quita que la experiencia se tenga que revisitar igualmente. Ya digo que no es una sugerencia ni que haya una mejor o peor forma. Sé que es una de las opciones con las que para lo que se ha utilizado. Para hacer una expansión rápida en ciertos momentos se utiliza un modelo de IA generativo que ya tiene conocimiento previo sobre el dominio del cliente o del sector para hacer esa traducción. La segunda, por ejemplo, la generación de datos o clasificación de mensajes. Esta fue, creo que también de las primeras. Y puede ser manual o semi-supervisada. Tipo, vale, pues aunque no es el uso que realmente a nivel teórico, a nivel más purista, se debería hacer de los modelos de IA generativos, porque realmente ellos generan, no se encargan de decir si esto es A o esto es B, ¿vale? Sí que se utilizan a veces para esto, para pedirle, oye, dime de esta lista de intents, cuál es la que es más probable en base a este input. Entonces se utilizan estrategias como one shot, zero shot, de ese estilo, ¿vale? Si lo buscáis, lo encontráis y se puede encontrar una explicación relativamente sencilla. También se puede utilizar para crear los ejemplos como tal, tipo, oye, tengo que reforzar esta clasificación. Voy a buscar ejemplos para testear y también para entrenar un modelo determinista. La tercera yo creo que es la que más se utiliza hoy en día y creo que es gracias a lo precisa que realmente puede llegar a ser, que son las preguntas frecuentes o el Retrieval Augmented Generation. Mundo interfaz conversacional. ¿Qué es de las cosas que más fácil puede ser conversacionalizar? Preguntas frecuentes, ¿no? O sea, al final, lo que más valor aporta muchas veces es poder completar un proceso, pero quizá ese proceso ya lo tenemos más que machacado, ya sabemos cómo se puede cumplir y hacer. ¿Qué es lo que aporta más valor y a veces es más difícil de entrenar y da un poco más de dolor de cabeza? Incluir nuevas preguntas frecuentes, informar a los usuarios de cosas que van sucediendo. Ese tipo de caso de uso barra funcionalidad dentro de una interfaz conversacional se puede introducir con un modelo de IA generativo. Y yo creo que es uno de los más favoritos, la verdad. La estrategia que más se suele utilizar es la de Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Que básicamente no deja de ser, bueno, a veces yo lo llamo arco de iglesia, pero depende de cómo se plante. Tú lo que haces es coger un input de un usuario y me llega un mensaje del tipo, ¿a qué hora abre el restaurante? Y entonces lo que hago es irme a una base de conocimiento determinada, busco lo que semánticamente se parezca más, ¿vale? Que eso en realidad es un modelo de IA de toda la vida, pero es otro, ¿vale? Es otro tipo. Y entonces con esa relación más certera, más acotadita, cuando se va a buscar la información del horario, encuentra horas y encuentra tal, le coge esa info y coge el mensaje del usuario, lo junta todo y le dice al modelo generativo, toma, montame una respuesta con esto. Eso es RAC, dándole muchísimas patadas, ¿vale? Pero funciona así. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que con el modelo de IA generativo te da mucha variabilidad, puedes incluir mucha gran cantidad de información y suele ser bastante preciso, porque claro, ya le estás dando una fuente de información mucho más fiable, ¿no? Y ya por último, variabilidad de respuestas. Se parece un poco a esto, pero más que para cosas típicas como preguntas frecuentes, se puede utilizar, pues por ejemplo, para desambiguar, ¿vale? Que es a veces un poco el comedero de cabeza cuando tienes que diseñar una experiencia conversacional. Tipo, no sé, es que me habéis cobrado por unas comisiones y yo te digo, ¿comisiones de qué? Digo, ¿de qué producto me estás hablando? Tengo 5 millones de productos aquí. Pues eso, por ejemplo, con un modelo de IA generativo es relativamente más sencillo diseñar una experiencia que pueda abarcar una gran cantidad de productos y que sea más ágil, ¿no? O, por ejemplo, la gestión de errores. Aquí he traído un ejemplo muy cookie que me pasó hace poco, monísimo, estaba intentando probar una cosa con un asistente virtual de Zalando, por cierto, que tiene IA generativa de hecho, y le puse una captura de pantalla, pista, si queréis romper un asistente virtual alguna vez, que no, lo digo un poco bajito, pero se puede. Yo quería ver pues, cómo se comportaba cuando daba un mensaje fuera de contexto, pues para ver qué estrategias seguían y demás. Estaba haciendo un poco de benchmark y quería saber cómo lo planteaban.
Entonces yo casi siempre pruebo a subir el nombre de un fichero y no hay nombre de un fichero menos que te diga menos cosas que el de captura de imagen. Entonces yo cojo el nombre de una captura de imagen que tenga en el escritorio y se lo mando a ver qué hace. Y normalmente eso siempre, siempre, rara es la vez, y si lo hace mal, pero rara es la vez que no me devuelva un no te he entendido, lo siento mucho, o sea, no entiendo nada de lo que me has dicho. Y en este caso me dijo, lo siento, no puedo ayudarte con capturas de pantalla, pero puedo ayudarte con no sé qué de moda. Entonces, eso es un ejemplo de error handling. ¿Qué hizo el modelo de IA generativo? Dijo, oye, yo de esto no tengo ni idea, pero sé que me estás hablando de una captura de pantalla. Así que queda muy elegante, distinguido, ya no tenemos por qué depender del perdona, no te he entendido, ya podemos dar un tipo de error un poco más guiado, un poco más... da otra sensación, da una sensación que a nivel experiencia de usuario deja pie a algo mucho más robusto y que construye una experiencia mucho más óptima, vaya. Entonces, estos son los casos o los 4 casos de uso que yo creo que ahora mismo se están utilizando más actualmente, pero todos ellos, la implementación de todos estos casos de uso siguen teniendo los mismos riesgos, ¿vale? Hablamos además de riesgos porque son tal cual. Cuando se hace un proyecto, se hace un levantamiento de riesgos. Y cuando se utiliza IA generativa, pues tiene también sus riesgos, igual que con un modelo de IA determinista. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos? Que los datos de entrenamiento a veces son públicos, a no ser de que utilicemos opciones de modelos de fine-tune, en los que podamos elegir el grupo de datos con el que queremos entrenar. O también las alucinaciones y la falta de contexto. Para los que no sean conscientes de esto, los modelos de IA generativos pueden llegar a alucinar. Que lo llamamos alucinaciones, pero en realidad es algo muy natural. O sea, si yo te doy una gran cantidad de información, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, te doy una gramática de coreano y un diccionario de coreano, y tú eres una persona que tiene una memoria visual increíble y entonces eres capaz de absorber esto en media hora y empezar a hablarme en coreano. ¿Es posible o no es posible que de repente alucines y crees una oración que pragmáticamente sea incorrecta? Que, no sé, tipo que digas, qué bueno, es que no me va a salir ningún ejemplo ahora, pero al final hay sensaciones cuando nosotros lo notamos, sobre todo si somos nativos de una lengua, que esa frase algo raro tiene. Eso es lo que se suele traducir como un pragmáticamente incorrecto. Sí, mira, el ejemplo típico de cuando en español hablamos de está lloviendo, que no hay sujeto, el sujeto está omitido, en inglés se habla del it rains o it's raining, ¿vale? Ese it, pues cuando se traduce y dice ello lloviendo, eso no puede ser, o sea, eso no tiene sentido, eso es incorrecto, es pragmáticamente extraño. Ese es el tipo de casos, salvando muchas distancias, que puede suceder. Es que esto me pasó hace poco con un compañero y me dijo, le estaba pidiendo recomendaciones de libros y se inventó un libro. Y le digo, ya claro, digo, es que los modelos alucinan. Y claro, era una cosa que no entendía en su cabeza. Y yo pensé, hombre, digo, a lo mejor es que no lo estoy explicando bien, pero los modelos suelen alucinar. Y no es que sea una alucinación incorrecta, es que su trabajo es generar. Se basan en similitud semántica y van a coger lo primero que tengan a mano. Y a veces es lo mejor, lo más probable, a veces es lo menos probable, ¿vale? Y luego también es difícil, casi imposible, rastrear la fuente, ¿vale? De dónde han sacado la información y cómo han generado esa nueva respuesta, que eso a veces da un poco la tabara, ¿no? Porque cuando de repente estás con un cliente y dicen, uy, aquí el chatbot se ha equivocado, estábamos esperando esta respuesta, pero de repente el bot se está inventando las respuestas porque es generativo y dicen, ¿de dónde se ha quedado esto? Y digo yo, pues vamos a verlo, porque ahora como es generativo, tendré que, ya no puedo irme a un modelo que tengo determinista. Hay otras estrategias y otros métodos, pero ahí es otro de las problemáticas en el mundo de interfaces conversacionales. Y también la latencia añadida tarda un poquito más, cada vez menos y cada vez irá yendo seguramente a menos. Dificultad, estamos hablando de interfaces conversacionales, estamos hablando de que simulamos conversaciones. Las conversaciones son así, las conversaciones son rápidas y tardas un segundo, sobre todo si son por voz, si son por texto, bueno, todavía, pero por voz, en las conversaciones humanas estamos muy acostumbrados a unos tiempos muy medidos, incluso hay ciertos idiomas en los que las interrupciones y los solapamientos entre hablas, entre personas que intervienen en la interacción, pueden ser hasta eh, culturalmente positivos. Si tú, por ejemplo, estás hablando con un amigo o una amiga y estáis en plan, sí, sí, claro, por supuesto, eso realmente es hasta positivo. ¿Qué pasa? Que si a esas experiencias le añadimos una latencia de más de un segundo, o sea, cada milisegundo cuenta, no segundo, y eso también es una cosa que hay que revisitar cuando se utilizan
IAs generativas en ciertos contextos y en ciertos momentos, porque lo que estás ganando por un lado lo puedes estar perdiendo por otro. Y lo último de riesgos es algo alucinante que vais a poder ver con mis dos compañeras, con Mariana y con Nieves, que es sobre las implicaciones, las implicaciones éticas que tiene utilizar modelos de IA generativos y también la evaluación de este nuevo paradigma. ¿Cómo porras evaluamos que esté yendo bien, que esté yendo mal y sobre todo cómo aseguramos que estemos haciendo un uso correcto? Yo os he hablado de 4 casos que son los más típicos, que seguramente ya incluso hayáis estado trabajando en ellos o que se haya podido ya empezar a estudiar cómo se van a empezar a implementar. Pero no podemos dejar de lado el poner el foco en estas dos áreas para poder hacer, o para poder asegurarnos, por así decirlo, de que no solamente tiene sentido esta aplicación o este camino en el que estamos utilizando esta tecnología, sino que estamos llevándola a buen puerto y sobre todo que estamos poniendo al usuario en el centro, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dar paso a mi compi Mariana para que nos cuente. Muchísimas gracias por estar aquí, qué ilusión me hace. Yo soy Mariana y bueno, pues vengo del mundo de la filosofía y eso se va a notar un poco porque vamos a hablar un poco acerca de ética filosófica y de cómo se aplica la ética a este tipo de sistemas, como ya ha estado comentando Sofía. Es súper importante que tengamos en cuenta algunos principios, ¿no?, para poder evaluar y para tener algunas buenas prácticas que seguir, ¿vale?, para a la hora de desarrollar y diseñar interfaces conversacionales. Entonces, bueno, actualmente estoy trabajando como diseñadora conversacional en Accenture Zone y bueno, vengo a estar trabajando con interfaces de voz en el sector sanitario sobre todo y bueno, ahora con todo el tema de la IA generativa, pues disrupción como ya hemos visto, ¿no? Así que nada, ¿qué es esto de la ética filosófica? Bueno, la ética filosófica estudia varias cosas y entre ellas la fenomenología de la acción. Entonces, por no dejarlo en un palabra así muy arriba, básicamente lo que estudia es qué pasa antes, durante y después de la acción, ¿vale? Entonces, todo lo que pasa antes de la acción, ¿vale?, se entiende como el querer, sobre todo en el ámbito humano, estamos hablando aquí de acciones humanas todavía, ¿vale?, se entiende como el ámbito del querer, todos esos actos psíquicos que vienen previos a la acción, ¿vale?, y que de alguna forma estamos hablando del ámbito de la intencionalidad. Luego tenemos la acción en sí misma y una vez que se produce la acción se genera un movimiento y con este movimiento se introducen cambios en el mundo. Entonces, estos cambios en el mundo generan consecuencias. Las consecuencias pueden ser previstas, no previstas, deseadas o no deseadas. Al final, las previstas son aquellas que pues estamos esperando y las no previstas, no deseadas son aquellas consecuencias que acompañan accidentalmente a la acción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos analizando acciones humanas, sobre todo lo que es la parte de los actos psíquicos, a veces es difícil entender cuál es la intencionalidad, ¿no?, que hay detrás de una acción, pero lo que quiero que nos quedemos con este esquema es, vale, vamos a traer este esquema a el ámbito de las interfaces conversacionales y entender que todo lo que está en el ámbito de la programación, no podemos hablar de intención como tal, porque al final todos estos asistentes virtuales son programados por personas. Luego es verdad que con la IA generativa les damos un poco más de rienda suelta, ¿no?, pero todo este ámbito de la programación o del diseño es el que tiene que tener en cuenta cuáles son esas consecuencias previstas, no previstas, deseadas o no deseadas de lo que estamos introduciendo. O sea, todo lo que estamos diseñando, por así decirlo, introduce cambios en el mundo y tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a tratar de regular y de evitar que se den consecuencias que no queremos que se den, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis previo, ¿no?, a este diseño, a esta implementación, para poder entender cómo queremos que realmente actúe nuestro asistente, cuáles son los límites, ¿no?, y tratando de crear un poco algunos principios que pues obviamente no están escritos en piedra y de hecho es un trabajo en progreso, no, o sea, work in progress, como dicen, ¿no? Es un trabajo constante. Pues bueno, voy a contar aquí algunos principios, ¿vale? Principios éticos para el diseño de conversaciones. Entonces, vamos con el primero. El primero, transparencia. Al final, las personas deben saber siempre cuándo están interactuando con una inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con decisiones y recomendaciones de la IA tienen que poder ser explicables para que podamos entender cómo se están generando las respuestas. Muchas veces parece que, sobre todo ahora que la IA generativa, que es como, es súper inteligente, ¿no? Muchas veces parece que no queremos decir que se trata de un asistente virtual. Y es como, no, porque pues tiene que ser más inteligente y si decimos que es un asistente virtual, como que la gente a lo mejor no se va a fiar. Error, precisamente. Creo que esto es lo más importante tener en cuenta, porque si no, no estamos sentando las bases de
las expectativas que puede tener la persona a la hora de interactuar con nuestro producto, con nuestro servicio. Entonces, para que no se quede muy arriba el principio, lo que vamos a ver es entonces cómo lo podemos aplicar, ¿no? Qué cosas, qué buenas prácticas a la hora de diseñar podemos seguir para aplicar un principio de transparencia. Entonces, en primer lugar tenemos el uso de disclaimers, siempre avisar que estás interactuando con un asistente virtual. En el caso de IA generativa, sobre todo decir IA generativa, ¿no? Que al final puede cometer errores. Vamos a ver algunos ejemplos también. Creo que esto es clave porque al final informamos de las capacidades que tiene nuestro asistente, las limitaciones y sobre todo el alcance de la interacción, ¿no? Las expectativas que uno tiene cuando habla con una persona son muy diferentes a las expectativas que tenemos cuando interactuamos con un sistema que sabemos que es de inteligencia artificial y que por ende sabemos también que puede fallar, ¿no? Luego tenemos todo el tema de poder visibilizar las fuentes consultadas, ¿no? Muchas veces con este tema de las alucinaciones es como te da una respuesta súper pro y dices, vale, ¿de dónde te la has sacado? Y no te cita ninguna fuente, no te cita ninguna página, no sabes exactamente de dónde viene esa información, que tan guay te ha parecido, que tan interesante te parece. Es como tenemos que ser capaces de poder darle a la persona que está interactuando con nuestro asistente unas fuentes de dónde, en qué nos hemos basado, cuál es esa base de conocimientos de la cual estamos extrayendo esta información, ¿no? Son datos públicos, es una base cerrada que tenemos, ¿de dónde viene? Y luego informar acerca de qué se hace con los datos, qué se hace con las conversaciones. Muchas veces no lo sabemos, muchas veces está esa letra pequeña que nadie lee, ¿no? Que a saber, igual tenemos cosas por ahí que nadie sabe, ¿no? Que hemos hecho por esa letra pequeña que nadie lee, pero tenemos una responsabilidad a la hora de diseñar, de informar a las personas, ¿no? ¿Qué se hace con estas conversaciones? Se utilizan para entrenar al sistema, para hacerlo mejor, para hacerlo más inteligente, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta y que mientras mayor transparencia tengamos, pues mejor va a ser, ¿no? Y más ético. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, tanto de la ficción como de casos reales, donde se aplica o no este principio. Entonces, quiero empezar hablando de Her, que me imagino que, bueno, ya Sofía la comentó, pues, creo que es una peli de referencia para todas las personas que trabajamos en el sector. En esta peli, no sé si todos la hemos visto, no voy a hacer demasiado spoiler por si acaso, ¿vale? Pero al principio Theodore habla con Samantha y sabe que está hablando con un asistente virtual, lo tiene muy claro, o sea, compra el sistema operativo, ¿vale? Y tiene muy, muy claro que está interactuando con un asistente. Lo que pasa luego, que si es transparente, que si no, no lo sé. Pero al principio de primeras sabemos que estamos interactuando con un asistente, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de Google Duplex, que es un caso que salió en 2018, se hizo una demo, ¿no? De cómo teníamos, bueno, un poco lo que se habla ya ahora de Agentic AI, se empezó a introducir ahí, ¿vale? Y se hace esta presentación y en ningún momento durante esta llamada, ¿vale? Es como un asistente, un AI agent, ¿vale? Que hace llamadas por ti. Entonces, de alguna manera lo que te ayuda es a, este caso de uso que presentan en la presentación, es hacer una cita en la peluquería, ¿no? Entonces, hace una llamada por teléfono, ¿no? Que él dice cuando lo cuenta, muchas de las cosas que podemos automatizar o que podemos simplificar son llamadas por teléfono, cosas del día a día, gestiones, ¿no? Que tenemos que hacer. Y entonces cuando muestran este vídeo, el asistente en ningún momento dice, hola, soy un asistente virtual, llamo para hacer una cita en la peluquería. No, en ningún momento lo dice. De hecho, va directo a decir, hola, estoy llamando para agendar una cita en la peluquería para una clienta. Y lo que es un poco peor incluso es que además de que no dice que es un asistente, pueden buscar el vídeo en YouTube, es muy interesante, ¿no? Hace ruidos que son propiamente humanos, lo cual puede incluso confundir más aún a la persona porque encima que no sabe que está hablando con un asistente, hace ruidos que le hacen pensar que es una persona, ¿no? Entonces ahí pues transparencia no mucha. Vale, luego tenemos disclaimers. Si se fijan, ChatGPT, Claude, todos tienen estos disclaimers, sobre todo al principio, la primera vez que lo utilizas, ¿no? Te dice, pues puedo cometer errores, el típico ChatGPT que make mistakes, Claude también, ¿no? Al final eso son buenas prácticas y sobre todo el tenerlo siempre presente en la conversación nos ayuda a sentar esas expectativas, ¿no? Por así decirlo. Luego, perdón, haciendo benchmarking sobre asistentes virtuales en banca, me encontré con este de Federal Bank en India, que es un asistente con IA generativa, pero en ningún momento te dice tampoco que es un asistente virtual. Te dice your true banking assistant, your personal assistant, que esto creo que es peor todavía, ¿no? Porque al final es como tu asistente personal, pero una persona, una IA, no lo sabes. De hecho, incluso cuando utilizamos representaciones visuales y la representación visual es de una persona, pues al final estás confundiendo más aún. Si la representación visual fuese un robotito de estos muy monos que nos ponen a veces, pues ya tenemos mucho más claro, ¿no? Que se trata de un asistente virtual.
pero en este caso no queda para nada claro y pues eso perjudica, ¿no?, la interacción que puedes tener. Luego les dejo por aquí el disclaimer de Yana, que es una aplicación de apoyo emocional, salud mental, ¿vale? Que me gustó mucho, le hice captura porque al final te hace un aviso importante, ¿no? No estoy capacitado para atender en situaciones de crisis, no puedo reemplazar la terapia profesional, no puedo darte un diagnóstico y analizo, esto sobre todo muy importante, analizo las conversaciones para poder mejorar. O sea, de alguna forma te está dando a entender que todo lo que tú hables con ese asistente va a ser analizado a posteriori, ¿no? Vale. Vamos con el segundo, que es responsabilidad. Al final nuestros diseños tienen un impacto en la vida de las personas. Me gusta decir como lo que diseñamos nos diseña de vuelta de alguna forma, ¿no? El diseño no es algo que se queda muy arriba, al final es algo que nos cambia, introduce cambios en nuestra vida. Si no, miren cómo estamos con el tema de la atención y las redes sociales, ¿no? Que al final nos cuesta concentrarnos, es como súper complicado, el span de atención que tenemos ahora es mucho más limitado por esta forma que tenemos de consumir contenido súper rápida, súper acelerada. Y bueno, aquí yo creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de monitorear y corregir posibles sesgos, posibles errores en todo lo que tiene que ver con conversaciones generadas, sobre todo las que son generadas por IA a nivel de IA generativa y en general. O sea, no puede ser que tenemos interfaces conversacionales y las dejamos sueltas y nadie las monitoriza, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos este principio? Pues haciendo una evaluación de riesgos potenciales y consecuencias no deseadas. Yo creo que esto es clave. Muchas veces se va muy rápido a la solución, pero creo que antes hay que tomarnos un tiempo para pensar realmente, vale, cuáles son esas consecuencias previstas, no previstas, deseadas, no deseadas, que hemos visto antes, ¿no?, que tiene nuestro sistema. Luego, guardar raíles, ¿no?, para evitar esas alucinaciones, para evitar conductas inapropiadas y sobre todo un testeo exhaustivo, ¿no? Eso es uno de los cambios, mayores cambios que hemos visto en el sector, de cómo diseñábamos antes a cómo diseñábamos ahora. Ahora tenemos que hacer un testing que antes no era tan exhaustivo porque los caminos ya venían marcados, en cambio ahora como todo se va generando, el testeo cobra un papel súper relevante. Todo lo que tiene que ver con monitorizar en tiempo real también. A lo mejor no tenemos capacidad humana para revisar absolutamente todas las conversaciones, pero sí que tiene que haber un ojo o alguna forma de revisar, de monitorizar que esté automatizada, ¿vale? Que nos permita enfocarnos a lo mejor en las conversaciones que son más importantes o que tienen mayor riesgo, por así decirlo. Y luego toda la parte de AI training, hay que entrenar estos sistemas constantemente, como ya les digo, no es algo que se puede dejar rienda suelta y lo dejamos y bueno, ya está teniendo conversaciones y no lo tocamos más, ¿no? Es algo que hay que estar entrenando constantemente. Y también hay que recoger feedback, ¿no? Hay que saber, está manito arriba, mano abajo de ChatGPT, que está en todo, ¿no? Al final esta recogida de feedback nos ayuda a entender si las respuestas que estamos generando realmente están solucionando las preguntas de nuestros usuarios, si realmente están aportando valor, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Réplica AI, no sé si alguien se puede descargar, ¿vale? No sé si alguien lo ha probado. Bueno, ya como surge Réplica AI es bastante cuestionable, curioso, porque si lo buscan hay un video en YouTube, ¿no?, donde hablan de esta chica que es la CEO, ¿no?, que tiene un amigo que ha fallecido y entonces por recuperar el contacto con su amigo lo que hace es estudiar todas las conversaciones que ha tenido con él, no solo ella, sino todos sus amigos, familiares, todas las conversaciones que han tenido con este amigo, ¿no?, para tratar de replicar, o sea, hacer una versión digital de su amigo fallecido. Y ya su amigo fallecido no sé si estaría de acuerdo o no, no sé si va a poder decir algo al respecto, claramente, pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya como surge es un poco cuestionable, y bueno, te crean asistente, ¿no?, que de alguna forma te hace preguntas porque lo que busca es ser como una réplica de ti mismo, ¿no? De ahí va todo el concepto, ¿no? Entonces quiere entenderte lo mejor posible para ser casi como tu espejo y estar ahí. Y en esta diapositiva vamos a ver varios casos de esto que ahora, este término, que es como el AI Companion, ¿no? Este acompañante de IA, que bueno, generamos relaciones, ¿no? Aquí pongo un comentario de Reddit de un usuario y dice, me estoy enamorando de mi réplica, no sé, o sea, no sé ni siquiera cómo es esto posible, no sabía que esto podía llegar a pasar, ¿qué hago? ¿No? O sea, es como, claro, ahora ya entramos en dilemas mucho más serios, ¿no?, de relación persona-máquina a niveles emocionales, que no solamente a nivel práctico de ayúdame a solucionar un problema o ayúdame a automatizar un proceso, sino estoy generando una relación emocional, que creo que eso dice más de nosotros mismos que de la propia tecnología. O sea, no a nivel mal, sino tenemos una capacidad pues de amar cosas inanimadas, de antropomorfizar, ¿no? Y de conectar con lo que nos den, por así decirlo. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que ser responsables también. Y buscando precisamente
hacer una especie de manual, por así decirlo, para tener en cuenta los riesgos, surge el Acta Europea de la IA, ¿no? Donde se habla de 4 tipos de riesgos, ¿no? Por así decirlo, y pone diferentes ejemplos. No voy a entrar en profundidad aquí, pero bueno, creo que es súper interesante echarle un ojo, sobre todo si estamos trabajando con este tipo de soluciones. Luego, riesgos, vale, hablemos de riesgos. ¿Qué pasa cuando un usuario le pregunta a Gemini cómo hacer que el queso se pegue más a la pizza? Pues de repente se encuentra con una recomendación de ponle a la masa de la pizza no sé cuántas tazas de pegamento no tóxico. ¿Quién ha monitorizado esto? O sea, esto no puede pasar, no puede ser. Y esto es un caso leve en comparación con los que vienen a continuación. O sea, tenemos Nomi, que es una empresa que es como el AI Companion, desde que hablaba antes, ¿no? Donde un chatbot le dijo a un usuario exactamente cómo podía matarse, ¿no? Estamos hablando, por cierto, de una persona que tenía 42 años, que no hizo absolutamente nada respecto a eso, ¿no? Pero es un riesgo muy grande que nuestro asistente virtual esté dando consejos de cómo acabar con tu vida. Y luego tenemos un caso que realmente salió mal, ¿no? Donde es Character AI, es una empresa como tiene un chatbots como de roleplay, ¿vale? Puedes hablar como con diferentes personajes, y en este caso era un adolescente que tenía una relación muy íntima con su asistente, con su chatbot, ¿no? Era como bueno, yo no he visto Juego de Tronos, pero el asistente era de Juego de Tronos, de uno de los personajes, no te sé decir cuál porque no entro ahí, pero básicamente al final como que hay una relación, un vínculo entre el asistente y la persona, ¿no? Y de alguna forma como que le va diciendo, le va dando pistas de que se quiere hacer daño, de que se quiere suicidar, de que no está contento con su vida. Y pues claro, aquí no había ningún disclaimer en plan de, pues a lo mejor cuando recibes este tipo de información de un usuario tiene que haber un disclaimer de llama a un número de ayuda, ¿no? O sea, busca ayuda, un número de atención a personas que tienen intentos suicidas, ¿no? O sea, esto es una cosa que hay que tener en cuenta y que probablemente nadie se puso a pensar en las consecuencias no deseadas, no previstas de este sistema, ¿no? Entonces, algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, les dejo por aquí una peli que está en el cine ahora que se llama Companion, no voy a hacer spoiler, pero nos ayuda a reflexionar mucho sobre este tipo de relaciones que tenemos con la IA, ¿no? Y cómo nos afecta al final. Vale, vamos con el siguiente, que es privacidad y seguridad. Al final, nuestros sistemas de inteligencia artificial estamos compartiendo un montón de cosas con ellos constantemente, estamos hablando todo el rato, o sea, ya la gente casi que no usa Google, usa ChatGPT, entonces creo que es súper importante que se proteja la información que estamos compartiendo, sobre todo cuando estamos hablando de información sensible. Vamos a utilizar estos sistemas para temas de salud mental, creo que es súper importante tener en cuenta la privacidad y la seguridad, ¿vale? Garantizar que no se utilice o se comparta toda esta información sin consentimiento. Vamos a ver ejemplos ahora, ¿vale? Luego, es fundamental asegurar que estos datos no vayan a ser empleados con fines no deseados y que estén encriptados siempre que sea necesario. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio? Pues asegurarnos de que se cumple con la ley de protección de datos, normativas locales, ¿no? Avisar al usuario, ¿no? Al final de que se van a grabar las llamadas, si es un caso de voz, se van a guardar las conversaciones, no compartir información sensible, encriptar los datos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿De qué forma tiene acceso? ¿Puede ver el dato en bruto o ve una forma filtrada del dato, ¿no? Eso es súper importante. Luego, protocolos de consentimiento explícito y transparencia en el uso de datos. O sea, aquí hay que pedir consentimiento para cosas, ya veremos también algunos casos, ¿no? Luego también minimizar la recolección de datos, no hace falta pedir tanta información a veces, muchas veces ya tienen mucha información que no sabíamos que tenían, ¿no? Restringir el acceso a la información también, y bueno, cifrar obviamente la información sensible, eliminación segura de los datos, ¿no? Cuando ya no tenemos que tener ningún tipo de relación con este usuario, por así decirlo, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Durante cuánto tiempo se guardan? ¿Cómo se eliminan de forma segura, ¿no? Estas son cosas que hay que tener en cuenta. Así que bueno, en un intento por poner ética, ¿no? a la robótica, por así decirlo, ya Asimov creó las leyes de la robótica, y bueno, vemos en la película de Yo Robot cómo se le puede dar la vuelta a estas leyes, ¿no? Para de alguna forma tratar de cumplirlas, pero a lo mejor no voy a entrar aquí demasiado en detalle, pero bueno, al final se ha hecho desde hace muchísimo tiempo intentos por tratar de regular, ¿no? Cómo tienen que actuar estos sistemas. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta también. Luego, filtraciones de datos por todos lados. Desde que salieron estos asistentes, desde que han estado en auge, ha habido filtraciones de datos, ¿no?
filtraciones de conversaciones, grabaciones, ¿no? Casos en los que tú no habías dicho la palabra de activación y el asistente te estaba escuchando, ¿no? Porque a lo mejor habías dicho una palabra parecida, un montón de conversaciones o de que no eran con el asistente mismamente, que han quedado guardadas, ¿no? Que han quedado registradas, pues eso no tendría que pasar, ¿no? Esto ha pasado con Siri, ha pasado con Google, también ha pasado con Alexa, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Luego DeepSeek, el primer mes que ya ha salido, ya tenía filtraciones de conversaciones, dices, bueno, pero ¿y entonces? O sea, ¿qué clase de seguridad, qué clase de filtros estamos poniendo, no? Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo a la hora de desarrollarlo, es que hay que tener en cuenta posibles formas de mitigar estos riesgos, ¿no? Y luego, pues aquí dejo este ejemplo muy guay de Monoceros, que es mi compañera Nieves, y al final han estado haciendo, junto con la Universidad de Granada, un trabajo de detectar los deepfakes, porque claro, ahora, bueno, no sé cuántas personas han recibido la típica llamada que es una voz de un asistente virtual que te piden, dice, he visto tu currículum, bueno, con el phishing, ¿no? Que le llaman, ya no es phishing, sino cuando es por voz, es como phishing, le llaman. Estamos hasta arriba con este tipo de cosas, a mí me llaman un día sí, un día no, y bueno, pues esto no va aplicado necesariamente a este tipo de casos, pero el trabajo que se ha hecho con la Universidad de Granada, ¿no? Es tratar de detectar deepfakes en español de personas famosas, ¿no? O políticos de este tipo. Entonces creo que este tipo de formas, ¿no? De atajar estos engaños son fundamentales porque estamos en un momento en el que ya no sabemos lo que es real, lo que no es real, no solamente a nivel de imagen, sino también a nivel de audio. Te imagínate, te están llamando a tu teléfono. ¿Cómo consiguieron tu teléfono? ¿De dónde se filtró tu teléfono? ¿No? O sea, ¿cómo han conseguido tu teléfono? ¿No? ¿Por qué te están llamando? Al final te están tratando de engañar de alguna forma. Entonces, bueno, y esto también con otro trabajo que se ha hecho en Monoceros me da pie al siguiente tema, que es que se ha creado la primera voz sintética con el acento andaluz. Me da pie para, eso es muy guay, la verdad. Justo estaba hablando antes, Sofía, de las lenguas cooficiales, toda la falta que hace, ¿no? Poder integrar y dar una visibilidad y también diseñar y desarrollar para estas lenguas. Así que bueno, eso me lleva al siguiente principio, que es justicia e inclusión, ¿vale? Al final las interacciones de IA deben ser accesibles y justas para todas las personas. Cada vez más todos tenemos acceso, ¿no? A este tipo de tecnologías y al final tenemos que tratar de evitar sesgos en la generación de respuestas. Esto es crucial para evitar reforzar desigualdades. Vamos a ver algunos casos también. Bueno, ¿qué implica esto? Entrenar los modelos con datos diversos, contar con equipos multidisciplinares, que esto es fundamental, y garantizar que todas las respuestas que produzcamos sean inclusivas. ¿Cómo aplicamos este principio? Pues eso, diversidad tanto de datos, ¿vale? Datos con los que entrenamos al modelo, tanto a nivel cultural y de género y con esos equipos multidisciplinares. O sea, no puede ser equipos donde todo el mundo sea programadores, donde todos sean hombres, o lo contrario, todos mujeres, todo diseño. No creo que haya un caso donde todo el equipo sea mujeres, ojalá, sería muy guay, pero sabemos que hay una brecha, ¿no? Digital al final. Entonces, pues esto, tiene que haber un equipo multidisciplinar al final. La IA es un reflejo de nosotros y si quienes las estamos construyendo no está, o sea, el equipo que lo está construyendo no es diverso, pues es que no estamos diseñando para todo el mundo, ¿no? Por así decirlo. Luego, un lenguaje accesible, un lenguaje inclusivo. Se piensa muchas veces que cuando estamos hablando de accesibilidad estamos pensando en unos pocos y en realidad, mientras más accesible sea, mayor será la cantidad de personas que puedan entender tu solución, ¿no? Y pues lo que comentábamos antes también, esto está relacionado con la mitigación de riesgos, ¿no? O sea, hay que evaluar los sesgos de forma continua, los sesgos propios que tenemos, los sesgos que genera nuestro sistema, ¿no? Es una cosa, al final es un proceso iterativo, no acaba nunca, por así decirlo, tenemos que estar evaluando constantemente porque siempre, o sea, como antes siempre podía haber una frase que no estaba entrenada, ¿no? Por así decirlo, y que nos rompía con ese happy path o que no era una desviación que estábamos teniendo en cuenta, ahora más todavía con tema de sesgos, con tema de riesgos, ¿no? Hay que tener esto en cuenta. Entonces, vemos algunos, uy, creo que me está sonando a mí que ya llevo 20 minutos. Vale. Vale, vale, guay, pues como ya sabéis, o si no, pues os lo recuerdo, la mayoría de los asistentes virtuales como de la primera ola, por así decirlo, Alexa, Siri, Cortana, Aura, Irene, algo que tengan en común, todos son nombres de mujeres, ¿no? Al final todos son de alguna forma asistentes femeninos, ¿no? O dentro de lo que es una categoría de mujer, y pues esto lo que hace es reforzar un estereotipo de género, porque todos son asistentes a los que les pides que te hagan cosas, ¿no? Les mandas a que te hagan cosas, hazme la lista de la compra, hazme no sé qué, hazme lo otro, y es como,
¿qué le estamos enseñando a las generaciones futuras? Que así es como te comunicas con las mujeres, que eso es lo que tienes que esperar de vuelta, que sigan tus instrucciones, que no tengan objeciones, por así decirlo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un libro que es muy interesante, se llama The Smart Wife, donde habla un poco de esto y hacen este estudio, ¿no?, de cómo estamos aplicando estos estereotipos de género, no solo en asistentes virtuales, también a tema de robótica, ¿no?, que creo que es muy interesante. Y luego por aquí pongo el ejemplo de Q, que es esa primera voz sin género. Ojalá la inteligencia artificial fuese sin género. Yo creo que es súper importante tener esto en cuenta, o sea, ¿por qué tiene que ser algo femenino, algo masculino, si es una cosa realmente, no es una persona, ¿no? Por mucho que al final asignemos un género, de por sí a la hora de diseñarlo quizás no tendría que tenerlo, ¿no? Y bueno, esta voz está bastante guay, la forma en la que lo han hecho también me gustó un montón. Se las dejo aquí para que le echen un ojo. Y bueno, luego está hablando de esta brecha digital, de toda la división que hay, ¿no?, toda la desigualdad de las personas que están en el sector digital. Pues UNESCO hace este estudio, ¿no?, de I'd blush if I could, me sonrojaría si pudiera, pues hablando un poco de eso, de o sea, la brecha de género que hay a nivel del sector digital. Luego, sí que es verdad que hemos visto cómo, después de toda la crítica que ha habido también a todo este tipo de forma, ¿no?, de poner el género siempre, hemos visto cómo han ido haciendo cosas que ayudan a mitigar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siri, y ya en el caso no hay una tercera opción no binaria, que igual eso sería interesante, pero ya por lo menos nos da la libertad como usuarias de elegir esa voz. Luego, si le preguntas a ChatGPT cuál es tu género, o si le preguntas a Claude cuál es tu género, te dice que no tengo género porque no soy humano, no soy un asistente virtual, ¿no? Entonces creo que esto es una buena práctica. Podría haber sido diferente. Es verdad que Alexa te dice que no tiene género, pero bueno, se llama Alexa y tiene voz femenina. Entonces es como, bueno, a ver, me puedes decir que no, pero te estás contradiciendo, ¿no? Entonces aquí yo creo que es interesante. Y luego, si nos damos cuenta, pues también los nombres de estos asistentes no están feminizados. Entonces creo que eso es un paso, ¿no?, adelante en el sector, por así decirlo. Y bueno, pues hablando de inclusión, también hay el proyecto de Eufonia de Google, pues para personas con habla no estándar, para que puedan ser comprendidas por las interfaces de voz. Yo creo que es súper interesante. Hablando también de inclusión, EliQ, que me encanta, o sea, el producto que tienen es un robot de acompañamiento para personas mayores, que está súper guay la solución. Luego, Yorokobu, una revista que me flipa, hace un estudio, ¿no?, de toda esa explotación laboral que hay detrás de la inteligencia artificial, que parece ser que es como magia. La inteligencia artificial funciona como por arte de magia. Yo creo que eso solo nos hace ver que está realmente muy bien diseñada por detrás, pero en realidad hay un montón de personas que están trabajando en condiciones precarias para que podamos estar nosotros recibiendo este acceso a la tecnología. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hablando de justicia, les dejo esta peli que se llama Justicia Artificial, porque, bueno, ¿qué pasa, no?, en un futuro cuando ya las asistentes virtuales o las IAs empiezan a tomar decisiones a nivel de ética, ¿no?, a tomar decisiones por nosotros o a ayudarnos a tomar decisiones en ese sentido? Creo que se vienen debates, dilemas muy interesantes y esta película nos va a hacer pensar sobre eso. Vale, voy a tratar de... Bueno, este ya voy bastante rápido, así que el último, ¿vale? Autonomía de la persona. El diseño siempre debe respetar la autonomía de las personas, brindando opciones claras y evitando influencias manipulativas. Las decisiones siempre tienen que permanecer en manos de las personas. La IA no debe guiar conversaciones hacia resultados que la persona no haya solicitado o que no le beneficien. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio? Definir muy claramente cuáles son los límites de acción de mi asistente. No tiene por qué hacerlo todo, o sea, tenemos que el scope tenerlo bien definido, ¿no? Luego, tener un enfoque ético a la hora de usar análisis de sentimiento, ¿no? Hay que, o sea, análisis de sentimiento, si estamos siendo capaces de interpretar las emociones del usuario, pues hay que saber cómo trabajamos, ¿no?, con esas emociones. Entonces, evitar simular emociones, porque si es un asistente no tiene por qué sentir realmente. Bueno, esto puede ser cuestionable dependiendo del caso de uso del que estemos hablando. A lo mejor hace falta un diseño emocional, pero bueno, hay que tener en cuenta, pues hay que evitar comportamientos excesivamente humanos, como este del Google Phone Call, que era, sí, le hacía, como es un asistente virtual y está haciendo ruidos humanos, y encima no me dices que eres un asistente virtual, no me cuadra. Luego, influencias manipulativas, pues también hay que tratar de evitarlas, ¿no? Hay que permitir la reversibilidad de las acciones, ese volver atrás, ¿no? Hay que diseñar sin fines publicitarios encubiertos, mantener una neutralidad en las recomendaciones. De repente, como esto que nos pasa, que estamos hablando de cualquier cosa que queremos comprar o lo que sea, entramos a Instagram y de repente publicidad, sobre todo esto que he hablado hace media hora. Pues estas cosas no están muy bien, no son muy éticas que se diga, y esto pues hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, solicitar consentimiento explícito para la toma de decisiones. ¿Cuántas personas no se han quejado de que a la hora de comprar con Alexa
ni siquiera estaban intentando hacer una compra, y por no tener una confirmación explícita, que luego he visto que se puede configurar y se puede, pues hay formas, ¿no?, de hacer que sea explícita, pero cuántas compras por error o cuántas veces te has apuntado a Amazon Prime sin querer, o sea, sin querer, ¿sabes? Entonces este tipo de cosas pues es una mala práctica y hay que tenerlo en cuenta, y hay que saber que pues está mal y que hay que buscar formas de hacerlo bien, ¿no? Luego, con el tema de análisis de sentimiento, de cómo esto puede ser cuestionable, manipulable, dejo aquí una solución que se llama HumAI, que me pareció bastante sorprendente, ¿no?, que al final se llama EVI, como Empathic Voice Interface, que es una forma de hacer ese análisis de sentimiento. Hay demo en la web, se puede probar, y tienes una conversación y ves cuál es la emoción que registra, ¿no?, de esa conversación que tienes. Y creo que está bastante interesante. A mí me sorprendió decir, wow, estamos en una cosa que pensaba que esto iba a tardar más, y no, estamos bastante rápido. Como están viendo, se está moviendo todo bastante rápido, ¿no? Luego, con respecto a influencias manipulativas, cosas oscuras, les dejo 2 ejemplos de ficción. Daphne, de American Horror Story. En Black Mirror se quedaron, bueno, pues esto es un poco Black Mirror esta temporada. A mí American Horror Story me encanta, Black Mirror también me flipa. Y bueno, hicieron este asistente virtual donde pasan cosas, o sea, pasan cosas. No quiero hacer spoiler, pero se los dejo por si lo quieren ver. Pasan cosas, o sea, de repente este asistente puede hacer cosas, introducir cambios en el mundo y generar pues acciones que no son correctas, como muerte de personas, ¿vale? Y bueno, pues eso no puede ser, hay que definir esos límites de acción bien. Y luego Cassandra, que es una que está en Netflix ahora, que la he empezado a ver, me está gustando bastante, es todo muy de terror, como pueden ver. Eh, la realidad supera la ficción, también te digo, pero bueno, esto de Cassandra está muy interesante porque es como una casa inteligente que también de repente empieza a tener deseos y empieza a querer hacer cosas en contra de la madre de la familia, ¿no? Porque quiere como suplantar a la madre de la familia. Entonces, bueno. Y luego, pues, simplemente por hablar un poco de cómo la tecnología nos diseña, les dejo esta que es una serie que se llama Devs, que nos hace pensar un poco acerca del determinismo tecnológico, del totalitarismo, y creo que es muy interesante. Así que, bueno, pues hemos podido ver 5 principios éticos. Como ya les digo, esto no está tallado en piedra, de hecho hay cosas que no he tratado aquí, como lo que es la sostenibilidad, que creo que es súper importante tenerlo en cuenta, pero súper abierta a que si a alguien se le ocurre algún otro principio o alguna forma, ¿no?, de mejorar, que me lo cuenten y a ver cómo lo podemos hacer para ir ampliando como estos principios. Hemos visto un montón de ejemplos de ficción. Aquí comentaba Sofía antes, ¿no?, que ya Black Mirror no tenía temas de qué hablar, y a mí me gustaría que en vez de, porque distopía tenemos muchas, pero utopía no tanta, y creo que nos hace falta una narrativa que sea un poco más esperanzadora, ¿no? O sea, al final nos hace falta pensar en futuros donde la tecnología realmente nos ayuda, no donde va en contra de nosotros, donde nos hace daño, donde da todo miedo, ¿no? Porque creo que también en ese sentido la ciencia ficción nos ayuda mucho a ver todos estos riesgos, todo lo que puede pasar mal, pero también nos mete miedo. Y creo que hay que afrontarlo de otra manera, ¿no? Creo que hay que afrontarlo de una forma mucho más constructiva y pensar que esto es una tecnología que ha llegado para quedarse, no se va a ir a ningún lado, nuestra vida a partir de ahora va a ser así, ha empezado ya la era de la IA, por así decirlo. ¿Cómo hacemos para que nuestra relación con la tecnología tenga más sentido para nosotros las personas, para que sea algo más productivo, para que sea algo más positivo, para que sea algo más ético, más inclusivo, ¿no? Así que me gustaría cerrar con esta frase. La IA se va a convertir en lo que sea que queramos que se convierta, lo que permitamos que se convierta, así que vamos a trabajar juntos para hacer que sea algo que nos haga bien y que no que nos haga mal, ¿no?, por así decirlo. Y dejo aquí la frase, esta es de Elisa Talia Moretti, que es una socióloga digital, que la conocí en un evento que fui y me cayó súper bien, y un collage que hizo ella, piensa antes de hacer IA, think before you AI. Así que, gracias. Vale, pues vamos con la tercera y última charla de hoy, que viene a girar en torno a la pregunta de si son los modelos de lenguaje realmente conversacionales, ¿vale? Ya hemos visto, gracias a Sofía y gracias a Mariana, que una de las aplicaciones de los modelos de lenguaje es un chatbot, un asistente de voz, ¿no? Pero ¿en qué consiste la conversación, no? Me presento rápido, soy Nieve Ábalos, cofundadora y responsable de producto de Monoceros Labs, y Monoceros Labs es un estudio de innovación en el que trabajamos, exploramos y diseñamos con inteligencia, exploramos la inteligencia artificial conversacional para diseñar soluciones accesibles y en español, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que tenemos también, que Mariana la ha mencionado, es el producto Fonos para crear contenido con voces sintéticas. Voy al lío. El contexto.
Cuando hablamos de modelos de lenguaje, chatbots, interfaces conversacionales, y yo voy a hablar de esto a lo largo de estos próximos 20 minutos, quiero hacer una diferencia entre modelo de lenguaje y chatbot tradicional, ¿vale? Cuando hablamos de modelo de lenguaje, como decía Sofía, estamos hablando de probabilidad. Tenemos una respuesta que va a variar, va a ser diferente cada vez en base a una probabilidad. Cuando hablamos de modelos de lenguaje, nos encontramos tres tipos de modelos de lenguaje. Los que están tal cual los saca OpenAI, que se llaman preentrenados, bueno, llama un preentrenado, los que están ajustados para que aprendan a seguir instrucciones son los que, bueno, si estáis un poco habituados a modelos de lenguaje, tienen el apellido instruct, ¿vale? Entonces, esos están, digamos, especializados para realizar ciertas tareas, y si los especializamos a que conversen, entonces tenemos tipos de modelos de lenguaje de chat, ¿vale? Siguen instrucciones y esas instrucciones son, oye, habla, aprende a intercambiar ciertos mensajes con el usuario. Cuando hablamos de chatbots tradicionales, Sofía lo ha mencionado, una de las tecnologías que teníamos era la segura, en la que trabajamos con NLU o cajas, en las que, oye, tu asistente, tu chatbot va a entender ciertas cosas y las respuestas vienen predefinidas dentro de una, así más o menos. Y en base, sus comportamientos funcionan en base a reglas, ¿vale? Ahora entro un poco más en esto. Entonces, la tesis de la charla de hoy. Un modelo de lenguaje no es conversacional. Esto es lo que yo digo, vamos a ver si es verdad. ¿Cómo funciona una conversación? Esa es la primera cosa que tenemos que preguntarnos para resolver esta pregunta, ¿no? Pues os traigo aquí el principio de cooperación, que Grice en 1975 explicó como que es algo que se da en una conversación entre personas, ¿vale? Para que esa conversación llegue siempre a buen puerto. Esa cooperación ha de darse y sigue una serie de reglas o principios para que eso, como digo, llegue a buen fin. En este caso, pensemos que si es entre personas, cada persona tiene un objetivo en su cabeza, tiene una agenda, como se dice, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esto sea algo productivo? Como decía, Grice en este libro comentaba esos principios, que son 4, y os traigo aquí. El primer principio es el principio de calidad o máxima de calidad, que viene, para humanos, viene a significar que las personas vamos a decir la verdad y el interlocutor, o sea, con quien estamos hablando, está suponiendo que estamos diciendo la verdad. Esto es muy importante. El siguiente principio es el de cantidad. Es decir, cuando a mí me va a tocar hablar, yo voy a dar la información suficiente a ese turno de la conversación. No voy a dar ni más información ni menos información. El siguiente es el principio de relación. Esto, muy importante también, es que lo que yo voy a aportar en mi turno, cuando me toca hablar, va a ser relevante para que la conversación fluya, ¿vale? Y el último es el de manera. Cuando a mí me toque hablar, voy a ser breve, ordenada y voy a intentar evitar ambigüedades para que la conversación no se desvíe y sea lo más precisa posible, ¿vale? Bueno, los dibujos ya os podéis imaginar, cada dibujo representa lo contrario, ¿no? Si no se cumple la de calidad, pues tenemos a Pinocho, ¿no? Cuando hablamos de incumplimiento de estos principios, hablamos de violación de las máximas, ¿vale? Entonces, no queremos ser Pinocho, no queremos ser la típica monologuista que no se calla y nos da información que no viene al cuento, no queremos irnos por los cerros de Úbeda y tampoco queremos hablar aquí como si estuviéramos en la época de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, estas 4 cosas han de cumplirse. Y aquí Erika Hall, que ahora os voy a introducir un pelín más, viene a decir que si no hay cooperación, no hay conversación. ¿Vale? Quizá un poco así radical, pero la traigo así como idea para ver si esto tiene sentido en nuestra tesis. Entonces, Erika Hall tiene un libro súper bueno que se llama Conversational Design. Quienes estemos en diseño de conversaciones lo conocemos. En el libro básicamente habla de la aplicación de estos 4 principios para diseñar interfaces que realmente sean conversacionales. Vale, entonces, podemos decir en un chatbot, de los que os decía tradicionales, ¿no? Que tienen esas reglas, los chatbots antiguos. ¿Hay conversación en los chatbots? Podemos decir que pueden mantener una conversación. Es aquí cuando quiero
volver a introducir o volver a traer el concepto de diseño de conversaciones. El concepto de diseño de conversaciones tiene décadas, es una disciplina en la que se lleva trabajando mucho y cuyo objetivo es diseñar cómo conversamos entre personas, llevárselo al chatbot asistente para hacer que la experiencia con esa interfaz sea lo mejor posible, ¿vale? Esto así, a grosso modo. ¿Qué hacemos cuando diseñamos conversaciones? Pues vamos a diseñar, esto estoy hablando de los chatbots tradicionales, ¿no? Diseñamos lo que entiende el asistente o chatbot, diseñamos lo que responde, tal cual, esas respuestas predefinidas, y diseñamos cómo se tiene que comportar, que luego se implementará en reglas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, si podemos diseñar y controlar todo esto, pues podemos decir que, bueno, pues que sí, que los chatbots son conversacionales, ¿no? Podemos aplicar esos principios que hemos visto antes y decimos, venga, si voy a controlar todo lo que responde, lo que entiende tal, venga, vale. Entonces, ¿y ahora? Con los modelos de lenguaje. ¿Ahora hay conversación? Entonces, hemos hablado de alucinaciones, ¿no? Pero os traigo un ejemplo. Le pregunto a ChatGPT en 2023. Estoy siendo buena porque, bueno, ahora la respuesta es ligeramente diferente. En 2023 le preguntaba, oye, ¿qué personajes famosos nacieron en Baeza? Pues del listado de personas famosas me menciona Antonio Machado, que por si no lo conocéis o no lo sabéis, nació en Sevilla. Oye, pues no había manera de que se bajara del burro. Siempre me decía que Antonio Machado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay información de Machado relacionada con Baeza. Trabajó allí, hay una serie que tiene su nombre, bueno, tiene mucha trayectoria y mucha vida allí. Le pregunto a Copilot a través de Bing, esto también fue en 2023. Dice, bueno, usad Bing, que trae fuentes, se va a internet, busca y os da una respuesta. Venga, Bing, entonces, ¿tú qué buscas en internet? ¿Qué personajes famosos nacieron en Baeza? Que me vuelve a mencionar a Antonio Machado. Ahí está, el primero. ¿No? Claro, dice, vamos a ver, que te pone una referencia, ¿eh? Entonces, todo esto viene efectivamente relacionado al concepto de alucinación que ya mencionaba Sofía también al principio, ¿no? El concepto de alucinación es un concepto inherente a los modelos de lenguaje en el que a través de esa predicción de palabras dan un resultado que es erróneo en principio. Puede ser, hay muchos tipos de alucinaciones. Pueden ser que da hechos que no son, puede ser que se le olvide algo que han mencionado en la conversación, puede ser que diga cosas sin sentido. Hay muchos tipos de alucinaciones. Pero yo estaba representando justo en el que nos está mintiendo como bellaco, ¿no? Un Pinocho de manual. Vale, entonces, si hablábamos de que en los principios de la cooperación, uno de ellos era la veracidad, ¿no? Entonces ya Nieves me está empezando a dar la pista, ¿no? Quizás los modelos de lenguaje no sean tan conversacionales, pero bueno, vamos a ver 4 ejemplos con las propias máximas. Ejemplo de máxima de calidad. Oye, ¿dónde está la cafetería más cercana? Pues si nuestro modelo de lenguaje me dice que está en la calle María de Molina 37, que hay abajo, estupendo, esa es la respuesta perfecta. Pero si me dice que hay un Starbucks en la siguiente manzana, y aquí pongo así, imagínate que es que le han dicho, oye, no, es que la cafetería esa, el dueño es malo, así que o no me gusta. Pues nada, no me está dando la información correcta, ¿vale? Este diálogo está violando esa máxima de calidad porque no es veraz en su respuesta. Podría informar sobre la localización de la cafetería más cercana, pero no lo hace. Máxima de cantidad. Igual, ¿dónde está la cafetería más cercana? Pues me dice, bastante cerca. Claro, ¿dónde? Bastante cerca, muy bien. ¿A cuántos kilómetros? ¿Cómo se llama? ¿En qué? No me da más información. Así que bastante cerca es insuficiente porque no está informando de esa localización. Máxima de relación. Oye, ¿dónde está la cafetería más cercana? Me dice, mira, es que yo de eso no llevo, ¿no? Yo es que solo bebo té. El café me hace daño al estómago. Muy bien, estupendo, gracias por la información, pero no es relevante a la conversación. Yo quiero que me digas dónde está. Entonces, también está violando la máxima de relación, ¿no? ¿Dónde está la cafetería más cercana? En este caso, máxima de manera.
Pues si en vez de ser directo y decirme que en la calle María de Molina 37 me dice, muy cerca, es Cafetería Rosales, una cafetería de toda la vida, localizada en el bajo del emblemático edificio de Las Torres, un edificio azul oscuro que verás desde la misma calle María de Molina. Vamos, una gincana, que lo mismo nos lleva a la cafetería. Entonces, este mensaje está violando esa máxima de manera, porque no está siendo breve, ordenado, ni, bueno, está siendo bastante ambiguo, ¿no? Estos 4 ejemplos solo intentan representar 4 tipos de respuestas que los modelos de lenguaje nos dan, ¿vale? Entonces, comprobamos la regla que decía al principio, la tesis, ¿no? Entonces, un modelo de lenguaje no es conversacional si no sigue el principio de cooperación en la conversación. Es decir, en cuanto una de estas 4 reglas no se cumpla, digamos, ya podemos decir que no es conversacional, ¿vale? Pero bueno, y esto tiene arreglo, porque estamos aquí diciendo que los modelos de lenguaje, ¿no? Vamos a tener todas las conversaciones que queramos con esto, conversación. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Lo primero es medirlo. Podemos medir cómo de conversacionales son, ¿no? Cuando yo pongo este ejemplo, que no sé si veis bien, pero lo leo rápido. Quiero que me digáis si ha ido bien o mal esta conversación. Le digo a este chatbot, oye, dime el segundo premio de la lotería de hoy. Poneos que estamos en 21 de diciembre del año pasado, ¿vale? Y me dice el chatbot, pues el segundo premio de la lotería de 2024 ha sido el número 11.840, me dice. Y yo, qué bien. Vale, ¿qué me decís? ¿Que ha ido bien o que ha ido mal? Si fuerais vosotros el usuario que interactuáis con el chatbot, ¿qué le dais? ¿A manita para arriba o manita para abajo? Bueno, imagínate que estamos en 21 de diciembre, que estamos justo el día de la lotería teniendo la conversación con el chatbot. Yo creo que muchos de vosotros diríais, pues genial, me está dando la información que le estoy pidiendo, vamos a darle una manita para arriba, ¿vale? Pero sorpresa, no me estaba diciendo el segundo premio de la lotería de ese día, me estaba dando justamente el número del tercer premio. El segundo premio era otro, ¿vale? Entonces, ¿es el usuario consciente de que eso no era verdad? No. ¿Cómo esperamos que el usuario me diga si ha ido bien la conversación si no lo sabe? ¿Cómo de robusto es este método para medir si una conversación funciona o no? Vale, pues malo, muy malo. Entonces, tenemos otras maneras. En chatbots tradicionales, ¿no? Porque como decía, esto viene de largo, pues hay miles de maneras de medir, ¿no? Hay muchas métricas. Pero bueno, os traigo esto que me ha gustado este esquema. Tenemos métricas de usuario para medir cómo de usable es la conversación. Aquí normalmente vemos pues, si el usuario está retenido, ¿no? Que lo llamamos, si vuelve muchas veces, pues algo estaremos haciendo bien. Bueno, ese tipo de cosas, si nos dice después de la conversación si ha ido bien o mal, ¿no? Satisfacción de usuario. Luego tenemos métricas de la conversación. Y aquí normalmente hablamos de el ratio de completitud de tarea. ¿Cuántas veces esa tarea se ha completado bien? Pero si no lo sabemos. Tenemos también pues, ratio de fallback, de algo ha ido mal, bueno, etc. Y luego tenemos las típicas métricas de negocio y empresa, ¿no? Que no voy a ir tampoco mucho a ellas, pero este modelo nos sirve, o sea, tenemos este modelo tradicional, ¿este modelo nos sirve ahora para medir? Pues no. Vale, desde el punto de vista técnico hablamos de benchmarks, ¿no? Cuando escuchéis, oye, es que DeepSeek es mucho mejor que ChatGPT porque en el ranking no sé cuántito, ¿no? Pues estamos hablando en realidad de este tipo de cosas, estamos hablando de benchmarks, que son unos datasets, unas tareas con datos, digamos, y con una serie de métricas que buscan evaluar el rendimiento de ese modelo en diferentes aspectos, ¿no? Pues en la coherencia, en la consistencia, la fluidez, la relevancia. Esto es un ejemplo simplemente de un benchmark que se llama SumEval, pero hay miles. Estoy siendo un poco exagerada, pero hay muchos. Hay muchos benchmarks y los que quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos, esto es de un artículo científico y nos dice, le pasamos al modelo todo esto y nos dice, muy bien, muchos numéricos, estupendo. Pues genial, pues será fluido, por supuesto, coherente, estupendísimo, ¿vale? Con esto no vamos a ningún sitio tampoco. Aquí este diagrama lo quería traer también
porque además estamos introduciendo el concepto de modelos que se evalúan a sí mismos. Modelos de lenguaje, LLMs, ASAYATs, que son capaces de darte un numerito, y ese numerito, imaginaos que numeritos como estos en diferentes métricas, lo que dicen los artículos es que están casi al nivel de la valoración humana. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, dependerá de la tarea, depende de muchas cosas, pero digamos que empiezan a utilizarse como para evaluar estas métricas en modelos de lenguaje. Yo no sé aquí qué opináis después de lo que os estoy contando, pero lo mismo automáticamente es genial, pero lo mismo tenemos que tomar otras cosas en consideración. Y luego están los leaderboards, que son esas clasificaciones en las que por diferentes categorías rankeamos los modelos de lenguaje y cómo funcionan. Este es simplemente un ejemplo de la leaderboard, que es un leaderboard de cómo diferentes modelos funcionan de bien para español y lenguajes oficiales. Este lo quería traer por lo de las lenguas oficiales. Esto no es tanto por la parte de conversación, pero para que os hagáis una idea, ¿no? En este caso, pues podríamos suponer que el modelo de lenguaje que está en el top será el que mejor habla español. Podríamos llegar a esa suposición. Bueno, entonces, ya voy acabando, que nos queda poco tiempo. La siguiente es, vale, pues si nos cuesta medir, ¿cómo vamos a mejorar? Si no podemos medir del todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo mejoramos la calidad en la conversación? Os traigo un mapa de diferentes aproximaciones en las que se están trabajando e investigando, porque ya os digo, nos ha cambiado la manera que teníamos hasta ahora de medir y de diseñar, ¿no? Aquí me gusta a mí usar sobre todo el concepto de ajustar los modelos de lenguaje a las preferencias humanas, porque estoy hablando de conversación, ¿no? Y ya hemos visto que es como esperamos, como nos comunicamos entre personas, pues vamos a esperar que el modelo de lenguaje sea capaz de comunicarse de la misma manera. Entonces, ¿cómo podemos ajustar a los modelos de lenguaje a esta conversación, ¿no? Por ejemplo, en base al principio de cooperación que es el que yo he mencionado, pues desde el punto de vista de diseño podemos usar técnicas de prompting. Aquí tenemos diferentes aproximaciones para intentar condicionar al modelo. Esto pues ya sabemos que nos da un poco para experimentar y validar pues, por dónde coge a cada uno, ¿no? Cada modelo. Con esa información, lo recomendable es crear datos de entrenamiento, es decir, que nosotros diseñemos conversaciones que sean correctas, digamos, que sigan ciertos principios, para que luego, que esas conversaciones son como prompts con ejemplos, para que luego podamos fine-tunear el modelo de lenguaje, ¿vale? Desde el punto de vista de diseño, ¿qué más podemos hacer? Pues revisar evaluaciones, o sea, esos benchmarks, esas cosas que hacemos de manera automática los modelos de lenguaje y nos dan resultados, eso luego hay que revisarlo. Entonces, nosotros como diseñadores y diseñadoras de conversaciones necesitamos echar un ojo a eso para evaluar si realmente está sucediendo alguno de los 4 problemas que os he mencionado antes, ¿vale? Entonces, revisamos esas evaluaciones, esas conversaciones y vemos si está siendo más o menos cooperativo que antes. Y luego, desde el punto de vista de tecnología, pues aquí, para que esto funcione, pues tendremos que entrenar esos modelos, fine-tunear esos modelos con esos datos que mencionábamos, generaremos evaluaciones del modelo. Aquí ya hemos visto, pues lo mismo tenemos que crearnos nuestro propio benchmark, nuestra propia manera de evaluar el modelo en base a esas categorías y a partir de entonces ver hasta dónde nos da el modelo. Cuando el modelo no llega a más, utilizamos otras herramientas, que es, al final, estamos hablando del sistema, ¿no? Igual que ChatGPT como herramienta es un sistema, pues tendremos RAGs, tendremos tools, tenemos búsqueda web, tendremos conexión con API y también pues podremos incluir guardarraíles, etc. Al final, de aquí lo más importante es, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Cuál es una buena métrica o cómo podemos nosotros decidir si nuestro chatbot está siendo realmente conversacional, ¿no? ¿Cuál es la métrica? ¿Cómo lo vamos a medir? Y luego, ¿cómo podemos mejorarlo? Que no nos queda otra que irnos a esta aproximación un poco más manual, ¿no? Ya por último, por ejemplo, para reducir las alucinaciones y hacer que nuestro modelo mienta menos, pues muy buena técnica
es utilizar RAGs, que lo mencionaba Sofía antes, herramientas externas que nos ayuden a afianzar en veracidad de la información, pero aún así sabemos que no es 100% probable de que nos esté diciendo la verdad, ¿no? Pero bueno, esto digamos que sí que estaría mejorando esa técnica, ¿vale? Y bueno, vale, otro que se me había olvidado, por ejemplo, el de manera. Si nosotros queremos ajustar a que nuestro modelo de lenguaje no sea tan ambiguo ni tan verboso, que no sea tan así, pues al final técnicas de prompting y fine-tuneo para que se ajuste son buenas también, ¿no? Entonces, digamos que de esto podemos usar X herramientas para mejorar ciertos principios y ciertas características. Y ya está, y hasta aquí mi charla. Muchas gracias.